La ciudad está llena de mensajes. Algunos están hechos con palabras, como los nombres de las calles y las plazas. Otros son signos convencionales que igual tenemos que aprender a ver qué significan, como las luces de los semáforos. Pero sobre todo la ciudad transmite significados a través de los edificios y los espacios abiertos que la constituyen. Puede haber espacios que nos inviten a permanecer, que nos ofrezcan un banco para descansar, y otros espacios que nos obliguen a circular y que no nos permitan en absoluto estar. Algunos edificios privados le ofrecen a la ciudad, a la ciudadanía, un espacio de protección, como las galerías cubiertas del Palacio Salvo, que permiten que uno camine protegiéndose del sol o de la lluvia. Otros edificios que tienen funciones bien específicas tienen también un significado asociado a esas funciones. Por ejemplo, el Palacio Legislativo, donde funciona la democracia representativa en el Uruguay, asunto que valoramos mucho, está en un lugar relativamente aislado del entorno, al final de una gran perspectiva y en una altura, cosa que se vea con claridad y se pueda admirar que valoramos muchísimo lo que ocurre ahí adentro. Y también hay otros lugares que no tienen de pronto una utilidad práctica y que están llenos de mensajes. El pasaje de los derechos humanos, por ejemplo, tiene mensajes verbales, hay cosas para leer, tiene objetos que simbolizan algo que deberíamos intentar interpretar, y tiene también bancos para que uno pueda estar allí para ver lo que nos tiene para decir ese espacio o simplemente para descansar. Y para hablar de lo que nos dicen los espacios públicos de la ciudad, tenemos en la mesa a la profesora Antonia Yáñez, es profesora de literatura e integrante de la Asociación Memoria de la Resistencia 1973-1985, que impulsó las marcas de la memoria, que ella nos va a contar qué son. Y Ernesto Espósito, que es arquitecto, director de la Unidad de Patrimonio de la Intendencia de Montevideo. Bienvenidos. Gracias. Ernesto, la ciudad de Bolonia en Italia pasa por ser la que tiene mayor cantidad de kilómetros de veredas techados. Eso para algunos es una señal de amabilidad para con el peatón, te protege del sol, te protege de la lluvia. Nos está diciendo algo concreto acerca del uso del espacio público acera. Cuando vos tenés que evaluar, junto con otros, dentro de un equipo, el valor patrimonial como para la conservación, la protección especial de algún lugar de la ciudad, ¿cuánto entra la consideración de los discursos? Es decir, esto que dice, por ejemplo, la ciudad de Bolonia, miren que los tratamos muy bien, caminen por acá. Tendremos que ir un par de pasos atrás y tener en cuenta cuánto ha cambiado la valoración del patrimonio en los últimos años. Es decir, hasta no hace mucho tiempo el patrimonio era un asunto de expertos, exclusivamente un asunto de expertos. De hecho, hoy existe una denominación para un grupo selecto de personas a los cuales se le denomina el saber experto, que se supone que sabe de eso y por lo tanto, durante mucho tiempo estos han sido quienes han manejado el patrimonio. Lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas es que el patrimonio se ha diversificado, se ha ampliado, podríamos decir, se ha masificado. Y esto ha significado de que muchas más personas opinan, valoran el patrimonio. De hecho, los uruguayos, casi diría, somos un gran ejemplo de esto. Conozco pocos lugares en el mundo donde se celebre el Día del Patrimonio como aquí. Decenas de miles de personas por todo el país salen ya no solo a ver los edificios de alto valor patrimonial, aquellos que el saber experto dice que son patrimonio, sino que valora y toma en cuenta otros elementos del valor patrimonial, ¿sí? Otro tipo de actividades. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros valoramos, efectivamente aplicamos el saber experto, pero también tomamos en consideración otras dimensiones del patrimonio y otras miradas acerca del patrimonio. En el sentido de lo que vos venías planteando, las pasivas, el nombre que nosotros le damos a esos espacios, que en Bolonia, montevideano, sí. Exacto,
fíjate vos, qué cosa interesante, nosotros identificamos claramente ese espacio, lo sentimos nuestro y le encontramos un nombre, digo, los uruguayos encontramos un nombre para ese espacio que solo funciona aquí, solo en este lugar del mundo se denominan pasivos. Es un patrimonio semántico. Exactamente, te iba a decir exactamente eso. Eso también es parte de nuestro patrimonio, claro. la manera de llamar las cosas. Y cómo vemos los espacios, que son lugares abiertos, evidentemente para ser apropiados. ¿Qué son las marcas de la memoria? Bueno, estamos en la ciudad, esa es la idea, y estamos en los espacios públicos de esta ciudad. Entonces, que de alguna manera la memoria de la historia reciente se apropie de la ciudad, porque fue parte de la ciudad, y está constituyendo, digamos, una parte de la vida de la gente. Es una democratización también importante, porque antes los monumentos, y esto fue decretado por la Junta Departamental en el momento de su aprobación, monumento, por eso necesita una mayoría especial. O sea, las marcas de la memoria son monumentos. Son monumentos. ¿O el conjunto de las marcas de la memoria es un monumento? Bueno, no sabría decirlo técnicamente, porque en realidad nosotros lo consideramos como, en su momento, como un problema, porque necesitábamos más votos de los que teníamos o de los que había en acuerdo. Así que, bueno, eso nos llevó a una negociación, a un buen trabajo, digamos, de ampliación de los cometidos, digamos, del registro de la memoria, porque efectivamente esto es una asociación civil, fue planteado por una asociación civil, en tanto esa asociación civil había hecho una propuesta de cuestiones sociales, ¿no? Sí, es un privado que hizo una propuesta a la común. No habíamos intervenido directamente en lo político partidario. Bueno, a raíz de esa discusión justamente para la aprobación y por ese capítulo de mayorías especiales, apelamos entonces a... ¿Y cuál es la forma de las marcas de la memoria? Esa es la otra parte interesante, nos parece, o que ahora incluso en la práctica nos parece interesante, porque es un diseño que trabajó la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura, digamos que a nuestro pedido, es decir, con nuestra... con todo el espíritu, digamos, de colaboración. Ustedes como comitentes del proyecto. Exactamente. Y entonces ellos gestaron esta idea de los bancos, desde la estructura circular, aplanada, para que sirvan de bancos, para que efectivamente la gente se siente en ellos, y desde allí generar, además del dato de la placa, que va acompañando esa estructura de bancos, pueda recrearse una situación de permanencia, de un rato de permanencia, es decir, paso por aquí, me quedo, me siento, miro, me detengo, reflexiono, me voy ubicando en esto. O sea, como espacio, digamos, está invitando a la gente a, por lo menos, no sé si el descanso, pero a estar, que es algo distinto a la circulación, ¿no? Particularmente me da mucha alegría cuando la gente está sentada, cuando los veo, paso en el ómnibus y veo a la gente sentada. Es cierto que hay que romper un punto de información también, y es que a veces he oído, bueno, hay anécdotas muy interesantes de guardaparques que dicen no se siente porque es un monumento. Claro, es decir, claro. Estamos transitando por todas las formas. Está bien. Pero es muy interesante el hecho de que, bueno, de que haya un acercamiento en torno a eso, que inviten, digamos, a quedarse un rato. Hay lugares, claro, hay lugares más propicios para esto. Si claro, eso te iba a decir, por ejemplo, no sé, la Cinemateca de Carnelli, seguro, sí, justamente. Que es uno de los puntos que es una marca de la memoria. Es una marca de la memoria, pero desde el punto de vista del espacio, la vereda muy pequeña, el ámbito es muy pequeño, entonces ha quedado como una especie de relevamiento de lugar, ¿no? Claro, no tanto como un lugar para estar. Sin embargo, si vamos al 27 de octubre, a la conmemoración del acto del obelisco, allí hay un espacio, y también tanto en la Plaza Libertad, digamos la cagancha llamada Libertad, que está allí el monumento, digamos, dedicado a las familiares de los desaparecidos, o el de la Plaza Fabini, que recuerda la movilización. Es decir, de alguna manera es como una especie de... Ustedes proponen que eso señale un lugar de la ciudad sin hacerle una gran modificación. Hay un espacio que a mí me resulta muy impresionante porque da la impresión de que expulsa a la gente, que es
la plaza donde está el monumento al ejército, en General Flores y Valle de Ordóñez, ¿no? Está en un declive, no tiene ninguna instalación que invite a la gente a estar, y además llegar es peligrosísimo. Uno, si va, se aventura con peligro para su vida. Entonces, digo, ¿cómo se hace cuando uno tiene un espacio así, ¿no? Para resignificarlo? A los dos les digo, Sí, claro. eso puede ser una marca de la memoria. Sí, cómo no. ¿No? Eso puede llegar un día al planteo de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué se puede hacer con este asunto, ¿no? Si me lo estás preguntando, casi por deformación profesional, yo diría, es un lugar ideal para un proyecto urbano. Un proyecto urbano que dé mejores condiciones espaciales, porque de eso hablabas hace un rato. Yo me acuerdo que en teoría 1 se hablaba de espacios sociófugos, espacios que expulsan a la gente por sus condiciones, claro. ¿sí? Condiciones espaciales estoy hablando, tienden a expulsar a la gente, ¿verdad? Y eso requieren del proyecto para transformarlos espacialmente. Otra cuestión es del significado, es decir, cómo nosotros los percibimos. Puede haber espacios que puedan ser más o menos discutidos desde el punto de vista estrictamente arquitectónico, pero que sin embargo para la gente tienen un enorme valor simbólico. Claro. ¿Sí? Y que sean apreciados desde ese punto de vista, ¿verdad? Y en el caso de aplicar un proyecto, ese aspecto deberá ser considerado, evidentemente. Claro, claro. Probablemente en el espacio que vos mencionabas de General Flores, y me gusta decir propios. Sí, propio, sí, es cierto. Bueno. Pese a que ya hace muchas décadas sí, que se llama Valle de Ordóñez. Cierto, sí. De cualquier manera... que habla de la memoria, ¿no? Exacto. De la ciudad colonial, ¿no? Tal cual. Ese espacio, evidentemente, desde mi punto de vista, debería ser pensado en términos urbanos, ¿verdad? Y también pensado de acuerdo a su carga simbólica, ¿verdad? Ese es uno de los lugares, por suerte no tantos, ¿no? La plaza, lo que llamábamos la Plaza de la Bandera, sí, ¿verdad? Hasta no hace mucho era otro de estos espacios que recuerdan un momento que de alguna manera sí, muchos de nosotros valoramos negativamente. Muy negativo, claro, pero de pronto yo me pregunto, esa cosa inhóspita de ese lugar, ¿no convendría dejarla así para que se asocie correctamente con el mal recuerdo que de pronto nos trae? A mí se me ocurre que las nuevas generaciones, de pronto no es pero se me ocurría pensar en el ejemplo de la plaza llamada de la Bandera, que ahora tuvo se remodeló. Se remodeló y tuvo entonces su significación más completa. Yo creo que también va a pasar con otros elementos de esta ciudad, con otros sitios, que se le va a ir encontrando una fórmula. También lo desearía en el cambio de su significación, porque yo, digamos, creo que la tesis muy hábil tuya de dejarlo así para que realmente sea un elemento simbólico de una época, yo quisiera igual que tuviera una resignifisignificación. Claro, no, estaría bueno que todos los espacios fueran al revés, siempre acogedores. Pero porque incluso espero que haya una resignificación también del valor y el significado del propio ejército, es decir... Claro, claro, ¿no? Sí, porque si no se estigmatiza también... Exacto, quisiera, bueno, nuevos aires, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, los invito a eso y a seguir charlando a la vuelta, ¿les parece? Seguimos con Antonia Yáñez y Ernesto Espósito hablando de lo que nos dicen los espacios públicos, lo que nos dice la ciudad en términos generales. Y de pronto las cosas que hay en la ciudad no nos dicen lo mismo a todos. O de pronto tenemos un oído un poco más sensible para algunas cosas que para otras. A mí se me ocurría pensar en el Palacio Santos, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que para muchos es un espacio muy valioso por sus valores arquitectónicos, también porque habla de determinado pasado del país, y para otros por eso mismo es sumamente negativo. Es una arquitectura, es una copia a destiempo de una arquitectura trasplantada sin ningún
criterio objetivo, y al mismo tiempo fue la residencia de un individuo que pocos quisiéramos tener como amigo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las cosas y qué tenemos que escuchar lo que nos dicen? Porque de pronto vos podés estar de acuerdo en que tiene valores negativos, pero igual pensar que hay que conservar eso, hay que cuidarlo, ¿no? Sin duda. Al comienzo decíamos de cómo ha ido variando el concepto de patrimonio, ¿no? ¿Verdad? Y decíamos que cada vez ha incluido más dimensiones, ¿no? Y más personas, más grupos. De la misma manera sucede con una variación que se da en el tiempo. Es decir, ¿a qué me refiero? Hoy valoramos cosas que hasta hace no muchos años no se valoraban. Hablo de las mismas personas, ya no cambio de personas. Claro. Digo, las mismas personas, hoy valoramos cosas que hace no mucho tiempo o hace algún tiempo no valorábamos. Y eso tiene que ver con el crecimiento de las personas. Es decir, no significa que pensemos distinto porque cambiamos de manera de pensar, significa que evolucionamos en definitiva. Yo siempre uso como ejemplo el inventario patrimonial de Ciudad Vieja. Lo que se valoraba en el primer inventario del año 83 es distinto de lo que se valoró en el 2000 y luego en el último en el 2010. Simplemente lo que ha sucedido es, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura investigó, creó conocimiento y por lo tanto la sociedad comenzó a valorar cosas que en el 83 no valoraba. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener sin perder rigor, de cualquier manera hay que tener una visión amplia acerca del patrimonio y de qué se valora, cómo se valora, quiénes valoran y sobre todo mucha modestia, porque tenemos que tener claro que quizás cosas que hoy nosotros no valoremos, generaciones que vienen después sí valorarán. Sobre todo en los espacios públicos que, bueno, sí, la sede de un ministerio es patrimonio del Estado, es decir, de todos, pero el espacio público lo usamos todos, ¿no? Entonces ahí es más fuerte el derecho a intervención de la gente, ¿verdad? Exacto. En ese sentido me interesa comentarte lo siguiente, porque justamente uno de los cambios que ha habido en el concepto de patrimonio es que se empezó a valorar el uso. Claro. Es decir, que entendimos que ciertos usos de los espacios tienen un valor en sí mismo, más allá de las condiciones objetivas del espacio, su historia, su simbolismo, eso también etcétera. Se puede juzgar claramente sin problema. Sí, Yo en ese sentido, por ejemplo, me gustaría usar como ejemplo las áreas peatonales de la Ciudad Vieja, espacios nuevos, son espacios, es decir, en la historia de la Ciudad Vieja, las peatonales son espacios extremadamente nuevos, se han hecho hace muy pocos años, ¿verdad? Bajo diversas formas y demás. Sin embargo, el uso que se hace de ellos hace al valor patrimonial. El policlasismo de la Ciudad Vieja es parte del valor patrimonial. E incluso yo incluiría, no voy a valorar desde el punto de vista patrimonial, pero sí de lo que puede significar a futuro. Por ejemplo, intervenciones como la fotogalería Cielo Abierto en una calle de la Ciudad Vieja genera un uso y una percepción de la gente acerca de su espacio extremadamente valioso. Y eso a través de mensajes concretos que están transmitiendo esos paneles. Digo, hablando de lo que dicen los espacios públicos, ¿no? Y una cosa es lo que dicen y una cosa muy unida a eso es quién lo dice, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, bueno, es una asociación civil que hace la propuesta de las marcas de la memoria, pero ¿quién dice, quién emite esos mensajes? Bueno, una cosa que acoto del anterior, Sí, es muy interesante el tema, es que curiosamente el Palacio, la Quinta de Santos, paradojalmente se ha convertido en el Museo de la Memoria. Ah, mirá, claro. Quiero decir que efectivamente... O sea, hay una súper resignificación. Estamos en una resignificación paradojal en sí misma. Claro. Muy interesante, un edificio que... Y bueno, una historia muy... todavía a develar, pero bueno, es una significación de este punto, ¿qué hacemos con los espacios? ¿No? Esto estaba bien interesante. Claro. Pero siempre es importante quién emite el discurso. Y nosotros empezamos esto en el 2006-2005, lo ingresamos en el 2006. Era una asociación civil que en ese momento tenía una determinada composición, bastante importante, amplia, en fin.
que aspiraba a una situación, te diría que menor en cuantía, porque era trabajar en el espacio público una situación social. Claro. Sin embargo, esto se ha convertido en una situación mucho más amplia. Está bien que al llegar un tanto a destiempo de la época inicial que fue planteado, la carga emotiva, claro, política, ya es superior. Entonces, está bien, está muy bien. Tienen además la virtud de la unanimidad, que este país, la dictadura haya sido enfrentada por todos los sectores políticos, es un hecho importante que tienen que reflejar la ciudad en sus distintas variantes. Claro. Tanto sea ahora en estos 29 lugares que han quedado, tanto sea desde el punto de vista del individuo que pudo haber hecho una trayectoria que impulsó determinada ideología, idea. ¿Te referís, por ejemplo, a la casa de alguien? Me que refiero está a dentro Vasconcellos, por claro, ejemplo, ¿no? Al senador Amílcar Vasconcellos. O bueno, ahora al semanario Jaque. Para decir algo, pues son 29 y no quiero con claro, esto significar algo especial. Pero digo, desde lo particular, lo individual, hasta lo colectivo. El acto del obelisco, contrastando, digamos, con la movilización de la huelga general el 9 de julio del 73. claro. O la Federación del Vidrio que lanza, digamos, la huelga general. Entonces, es una mirada, es un relato. Es un relato posible, que además se inscribe en otros relatos que este país ya tiene, vinculados con la memoria y vinculados ampliamente, porque cuando uno echa un vistazo, realmente es un país solidario en cuanto a su conformación de expresiones públicas, y bueno, y esto viene a formar parte de ese colectivo y viene a recrear una situación que nuevas generaciones tendrán que ampliar también. Ahora, me parece importante esa idea de la creación de ciudadanía en un momento que nosotros pensamos que todavía la latencia, digamos, el efecto cultural que hemos atravesado desde la dictadura hasta los propios fenómenos que la democracia nos deparó, de pobreza, de marginamiento, que agravaron aún más algunos problemas, es decir, o que enlentecieron la reconstitución ciudadana, me parece que esta es una buena medida de que el hombre común se sienta representado también. Entonces están esos espacios públicos en los que yo estuve, o está ese sindicato que estuvo cerrado particularmente, clausurado, y que además sus dirigentes fueron presos, etcétera, etcétera. De alguna manera recuperando el entorno completo de la sociedad. Ahora, eso ahora, no quiero olvidarme del origen de la pregunta. Eso ya lo está diciendo la ciudad, me da la impresión. Es decir, no hay nadie que firme y diga, bueno, puede ser que esté el nombre de la asociación y todo lo demás, pero en realidad eso es un espacio no lo dice. Y el que lo dice es la ciudad. Lo que lo dice, ¿Es así? Lo dice es la ciudad. No sé. Digo. No tiene ninguna inscripción. Claro. Es decir, acá lo que nosotros decimos, bueno, una asociación civil que trabajó con la Universidad de la República, que trabajó con el Ministerio de Turismo, que fue quien inicialmente nos dio como una oportunidad de salir a esto, el Ministerio de Turismo, que también hizo lo suyo, la Intendencia de Montevideo, que nos Está bien, bueno, esas son las instituciones. Bueno, esas son las instituciones, digo, tiene un marco que, claro, tiene un marco que celebramos, porque digamos, también propendemos a que estos organismos sean organismos que estén al servicio de la comunidad. Ernesto, ¿vos qué dirías si yo te pidiera que evaluaras el discurso de la ciudad, lo que dice la ciudad? ¿Que Montevideo tiene un discurso positivo o que, digamos, que es amable o por el contrario que habla poco, que se comunica poco con la gente? Me refiero al conjunto de los espacios públicos, haciendo una evaluación, porque lógicamente algunos espacios son muy comunicativos, otros menos. Lógico. Es una pregunta de difícil respuesta, porque yo diría que nosotros tenemos una relación en cierto sentido hermosa con nuestros espacios. Hemos heredado un patrimonio urbano absolutamente extraordinario,
¿sí? Creo que en general del cual somos poco conscientes, ¿sí? Y tenemos una relación, yo diría, en el fondo amor-odio, es decir, donde logramos apreciar determinadas cosas, logramos disfrutarlas de la mejor manera. Ahora estoy mirando una imagen de la Rambla, por ejemplo, la Rambla Sur, un espacio absolutamente extraordinario, por lo que es desde el punto de vista arquitectónico, urbano y desde el punto de vista de su ingeniería, pero también desde el punto de vista de lo que nosotros sentimos y cómo lo usamos, volviendo al tema anterior. Es decir, es un espacio patrimonial por cómo lo vivimos, fundamentalmente. Entonces allí se da un tipo de relación, pero al mismo tiempo coexistimos con otras miradas y otras relaciones, con otros espacios de la ciudad a los cuales maltratamos mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido te quiero decir, si yo tuviera que sacar un promedio, diría, bueno, quizás dentro del ámbito latinoamericano Montevideo tiene una relación extraordinaria, porque ha heredado un patrimonio extraordinario y lo ha logrado conservar. Sí creo también que no, quizás, y hablo en términos de ciudadanos, no de gobiernos, los ciudadanos creo que no somos del todo conscientes de cuál es nuestra responsabilidad respecto a esos espacios. Bien, yo les agradezco mucho su participación hoy y nos quedan unas cuantas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿qué planes tenemos los montevideanos para nuestros espacios públicos? ¿Para quiénes diseñamos y construimos los espacios públicos de la ciudad? ¿Qué nos enseña la historia? Mucho que ver con el patrimonio, acerca de los espacios públicos y qué rumbos nos ayuda a tomar. Y para contestarlas, lo mejor es un poco lo que decía Ernesto, la participación de la gente en la esfera pública de la ciudad.